Estamos dando con un retrato Ramón cojonudo. Es un tipo así, galán, otoñal, con una familia cojonuda y sole. Y sin móvil. Y sin móvil. Ya está jugado. Porque localizar a Juan Diego a mí me cuesta más, tío, que hacer una conferencia transoceánica australia. O sea, de verdad, es una de las personas más difíciles de localizar que hay en el mundo porque voy a tener yo teléfono, anda a tomar por culo, hombre, anda a tomar por culo, da teléfono para vosotros, que sois unos zurros. No, pues joder, da por culo, ahora resulta que uno tiene el móvil y es un cazurre. Sí, a lo mejor tiene razón, pero es incómodo, coño. Yo creo recordar que la primera vez que se subió a un escenario, se subió conmigo. Porque hicimos un fin de curso con 10 o 12 años, se puso en un sombrero de ala ancha y yo otro. Y ahí, pues, él me decía a mí una cosa y yo a ese la replicaba, a mí otra y yo a otra. Y hacíamos así, el sombrero daba vueltas en la cabeza porque yo no sé de quién sería el sombrero. El sombrero tenía una cabeza parecida a una plaza de toro, ¿sabes? Y yo creo que esa fue quizá la primera vez que se subió Juanito a un escenario. Nosotros lo conocíamos por Juanito el de Simón. ¿Y de la familia hay alguien que tuviese pues gusto por la literatura, por la poesía, por el teatro, en la que Juan se pudiese haber fijado? Sí, su tío Simón. Sí, sí. Que era un actor estupendo. Sin aprender, aficionado, su tío Simón. ¿Y dónde Madre. veía al tío Simón? En los corrales del pueblo. Sí. Mi madre me decía muchas veces, hoy trabaja Simón. Y íbamos, había una compañía muy buena en Bormujos. Como alumno, pues como las niñas estaban con los niños con las niñas, los niños con los niños, las niñas con las niñas no sabíamos, pero en el recreo era más malo que un ciclón. ¿Y qué le gustaba? Decir poesía. Y el teatreo le encantaba. Es que la gente se asombraba como recitaba con 80 años. Se asombraba cómo se puede recitar con esa edad así y ganar premios. Se presentó así con ese concurso con gente ya mayores. Todos los concursos, pues, que era increíble. Una cosa increíble. Que yo me levantaba muchas noches y yo creía que estaba estudiando quería yo que estudiara contabilidad para colocarlo en un banco, y en el ministerio y todo eso. Y él no, cuando me daba cuenta, yo dije, ¿esta ahora qué? Y los libros del teatro. Y ahora me doy yo cuenta que antes era un líder nato. O sea que me parece a mí que tenía un puntito de más inteligencia que los demás. Aquí aquello pues no había alimentación ninguna, un bollo, no sé qué, chocolate y cosas de esas, aquí no había nada. Y él se veía del grupo, se veía el más pequeño, mi hermano, donde pegó el estirón fue con 16 años que lo pegó, el estirón lo pegó en Madrid, era el más chico de los tres, o sea que iba a ser el más chico de los tres. Era muy gordito. Muy gordito. Era medianete, era burrero. Cuando con 14 años se ganó por sus méritos propios, que le escribía el marido de mi hermana las poesías y lo sacó aquí en el teatro ese que está en Martín Villa, ese teatro que había antes. Ahí, con 14 años se ganó 25.000 pesetas. Fue Y un viaje ¿A dónde fue? ¿A Cádiz? A Cádiz. Porque no estaba preparado. Ni nadie le dijo cómo tenía que recitar. Ahora sí está preparado. Ahora sí claro, no recita. cuando te digo, oye, esto es así, el tono es así, esto te quiere decir, puede ser muy fácil. Pero lo difícil es con esa edad, analfabeto que era entonces, que sabía nada más las 4 reglas, ¿entiendes? Que fuera capaz de interpretar esa poesía y darle su significado a lo que estaba diciendo. Estuvo con nosotros un año en el bar, entre los tres, vio que aquello, ¿no?, se colocó en Sevilla en otro bar, y ahí, estando en Sevilla colocado en un bar, pues se fue al conservatorio un poco a prepararse un poco, ¿no? Entonces él después por las noches iba a hacer declaración y él no comentaba nada hasta que ya una de las veces se fue a Madrid. Él empezó con el teatro, ¿eh? Yo no sé si tú sabes, con María Fernanda Ladrón de Guevara hizo lo primero en televisión, cuando televisión. Como eran directos, entonces él llegaba, ¿qué? ¿Cómo está? A ver, y estaba entusiasmado porque al principio, pues fíjate tú, Floppy, que coja un taxi y me venga a televisión. Yo estaba de Paseo de la Vara, como yo vivía en Madrid, pues entonces ahí iba la prima a llevarle la camisa que fuera de color, que no pasía blanca porque la televisión tenía que ser de colores. En directo, como siempre, hemos estado con todos ustedes tratando de hacerles pasar una feliz velada. Agradecemos a todos los invitados que nos han honrado con su presencia. Y en la próxima semana ¿Otra vez? volveremos a estar con ustedes. Le recuerdo en blanco y negro. Sí, esos son los primeros tiempos de la televisión, que yo recuerde. Emilio, Miguel Gutiérrez Java, Jaime Blanch, Manolito Galeana, Juan, los Estudios 1, los teatros de siempre. Sí, él era actor, vamos, era un
un actorcillo de estos que pululan, pues tendría 22 o 23 años, y era de esos actores que pululaban en esa especie de franja indeterminada que está entre ser figurante, beber por la noche, en fin. Había hecho sobre todo teatro en Sevilla y había trabajado mucho en compañías andaluzas y eso. Pero cuando él se vino a Madrid, pues fue cuando ya empezó a hacer teatro aquí en Madrid y luego ya empezó a hacer cine. Y fue yo creo que lo que más le costó adaptarse al cine, porque él era un actor de una formación teatral muy buena, pero muy teatral. Formamos parte de una generación que hemos ido aprendiendo de los grandes maestros del teatro. Y en ocasiones, en mi punto de vista, ese aprendizaje no era del todo saludable, porque se basaba en un oficio que se hacía eso, dos veces diarios, 7 días a la semana, en una especie de funcionariado, dicho sea, vamos, con todos los respetos para los grandes maestros y maestras del teatro de aquel tiempo, que han sido, al margen de unos talentos impresionantes, una gente esforzadísima. Pero aparece con Juan, no es él solo, ¿no? Pero aparece con Juan lo que a mí me parece más de celebrar en este oficio. La búsqueda permanente del camino a la verdad, arriesgando, desconcertando incluso a veces. Y esa evolución ahí sigue, porque yo he visto sus últimos trabajos. Tú le llames para acá. ¿Y tú? Para acá, corazoncito sin trampa. Aú, qué niña más bonita. ¿Tú cómo te llamas? Laura, Laura. Un nombre muy bonito. ¿Y cuántos añitos tienes? 7. 7. Escúchame una cosa. ¿Tú me has visto a mí alguna vez? ¿Oye? ¿No me has visto nunca? Ahora, leche. Con que la hija de Flor. Flor Mejía. La de vueltas que da el mundo. Bueno, yo me tengo que ir. Digo, tendré que charlar de vuestras ¿Qué te cosas, tienes ¿no? que ir? Yo es que tengo prisa, tío. Adiós, Laura. Espera un momento, mujer, siéntate, que esto Pero, no es que tío, te tiene que que yo ir. ya he cumplido, que te dejo a la niña. Es hijo tuya, Pero ¿no? ¿cómo que me la deja? Vamos a ver, muchacha, a ver si nos entendemos. Tú querías que la conociera, ¿no? Pues ya la conocí. Está muy guapa, muy crecida, muy bien alimentada. Pues muchas gracias. Y ahora coge, va y se la lleva a su santa madre. No, es que no te la he traído para que la veas, sino para que te quedes con ella, tío. ¿Pero acá que con ella quién la venta? Pues, coño, ¿dónde te he encontrado? Pero que eso no puede ser, ¿eh? Mira, muchacha, tú es que no lo entiendes. La madre. Es la madre, tiene sus derechos. Yo qué sé, ¿será que renuncia a sus derechos? ¿Pero por qué cojones va a renunciar? Es su hija, coño. Ella la ha criado, tiene la obligación. Oye, y que no lo digo yo, lo dice la ley. La ley no confía en los padres y no en la madre. Y hacen bien, porque si no... ¿Pero cómo que te vas a alargar? Pero decir que a lo mejor ni siquiera soy el padre, cojones. Medio Madrid podía ser tu padre, coño. mira lo que has hecho, tío. ¡Las has asustado, hostias! Pero ¿cómo coño se va a quedar conmigo? Tiene que estar con su madre, pero es que esta cabrona no tiene corazón. Me cago en el copito de nieve. Y otra vez el paquete de tabaco, este pelea hace media hora, hombre. Juan quizá empezó con poca formación. Quiero decir que empezó quizá con una formación mala, de aluvión. O sea, él empezó siendo... Él venía de Sevilla y era pues un poco para lo que mandase. Y él se ponía y era muy dispuesto y muy... Pero esa misma forma de ser de Juan, de generosidad, pues le hacía ser un actor bastante externo y bastante... Pues eso, siempre muy disponible, muy simpático y tal. Rellenaba mucho. Yo era un actor, por decirlo de alguna manera, muy previsible. Estupendo, pues era un actor. Uno de los... Incluso te diría que de su generación era de los menos brillantes. Los tiempos, creo yo, y esto sí lo hablo con Juan algunas veces, en que, como te he dicho antes, ese equilibrio entre el impulso que sale del bajo vientre y el impulso que tiene que ser controlado. A veces ha habido ocasiones en que Juan ha demostrado tener un bajo vientre excesivo. Un bajo vientre que arrasaba y que podía con todo. Y que, como yo lo he dicho algunas veces, daba la sensación de que el personaje tiraba de la sisa, ¿no? No dejaba el margen suficiente para que el personaje, como el traje que te pongas, te quede con cierta holgura, ¿no? Una cierta tensión. En ocasiones el bajo vientre, pero, insisto, yo siempre celebro o agradezco o prefiero, ¿no? Digamos, ciertos niveles de no acierto, de no estar que a la seguridad de lo previsible, ¿no? Señor presidente.
Los acusados reconocieron en confesión su pertenencia a un grupo subversivo o varios de denominación un tanto confusa, pero grupos armados, todos ellos, de tendencia comunista, leninista, cuyo objetivo político y militar era subvertir el orden. Con la venia, todas esas consideraciones no proceden. Cállese el señor Letrado. En cuanto a la participación en los asesinatos a sangre fría y con premeditación de al menos un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, ellos mismos se han declarado autores materiales en las dependencias. ¡Los torturaron! ¡Silencio! No voy a consentir una palabra más. Este tribunal no tolera la menor falta de respeto. La carrera de Juan está llena, sobre todo al principio. Él se metía en jardines. Hay un tenorio que hizo en televisión, Dios mío, bendito, que además se regodean y lo ponen y a él no le importa. Porque tiene una gran ventaja, Juan. Es que tiene mucho sentido crítico. Entonces, cuando ve un trabajo mal hecho, el trabajo entiende, pues está mal hecho. Pero no pasa nada porque incluso es que el trabajo de interpretar es un poco. Juan es un actor un poco a la manera de Picasso. Es un actor picasiano. Es decir, que es un tío que trabaja a todos los palos, pero no se queda en lo académico, siempre da un paso más. Entonces, ese paso más a veces lleva a que se equivoque o esté excesivo, pero casi siempre, cuando acierta, claro, le produce, es decir, es un actor imprudente, afortunadamente para el espectador. Todo responde a un trabajo. Pero además yo creo que Juanito, desde que llega al de Sevilla, desde que empieza a buscarse la vida y a ganarse la vida como actor en Madrid, es consciente de que él no es un actor de formación académica, porque en aquellos años la formación académica no tenía sentido, no existía. No existía la academia, ¿cómo iba a existir la formación académica de alguna manera? Era un actor intuitivo, pero sabía que su capacidad de trabajo es la que le podía hacer mejor actor todavía. Lo que sí es cierto que Juan es un eslabón fundamental en una forma de hacer el ejercicio o el trabajo de la interpretación en este país. Porque es un actor de raza, por un lado, que remite a los actores que, en fin, gracias al cine no tenemos ocasión de volver a ver, porque el teatro nos habla, ¿no? Los actores de raza, los que han tenido los grandes trágicos, los grandes personajes. Y al mismo tiempo es un actor que entronca a través de su formación, de su preparación y de su sensibilidad, con unos modos y maneras que van, eso, insisto, desde la búsqueda exhaustiva y casi morbosa, ¿no? de la verdad, porque en ocasiones hay unos comportamientos que rozan lo morboso en esa búsqueda de la verdad de Juan. Es un actor fundamental como transmisor, como mantenedor de una forma de interpretar. ¿Y usted, Maldonado? Todo lo que sabe lo aprendió en Rusia. Yo soy puro amado y yo no sé casi nada. No le hagas caso, sabe mucho, lo lee en los libros. Solo sé que en Rusia nevaba, que a un montón de amigos los mataron, que a mi vuelta me metieron de extra en el cine, que me casé, que mi mujer me puso los cuernos y que borrachos está mucho mejor que sobrio. Las mujeres son un peligro. No lo sabes tú bien. Pero no debe importarnos, oh Fedón, mientras existan el vino y la amistad. La amistad no es la misma cosa que las mujeres. Es algo mucho mejor y que duele menos cuando se pierde. ¿Puede haber alguien más feliz esta noche en el mundo que nosotros tres? Y eso que acaba de ocurrir un acontecimiento desgraciado. ¿Qué ha ocurrido? Se acabó la botella. Según María Galeana, doña María dice que la escuela, los participantes en la escuela de Bormujos somos gente con interés, que nos hemos encontrado un líder, nos hemos encontrado un padre, un maestro, actores de corazón, actores que se dejan el pellejo, poco técnicos, muy pasionales y actores que consiguen no estar hablando todo el tiempo del trabajo, que eso es una cosa también bastante característica de la escuela de Bormujos. Pero luego hay otras escuelas también muy considerables que son un poco jartibles y un poco pesadas en la autodefinición y en el pensamiento. La escuela de Bormujos pasa por un poquito de alcohol, pasa por un poquito de noche y se suaviza en ese contexto, ¿no? Se habla mucho de la vida. Yo creo que Juan tiene una maestría interpretando que es muy difícil de conseguir, porque hace lo imposible, que es decir la verdad, pero a la vez se divierte haciéndolo. Y eso es muy difícil. Yo creo que lo que tiene Juan, más que otra cosa, es que lleva mucho tiempo actuando, pero siempre eligiendo como películas
extrañas o distintas o inquietantes, ¿no? Nunca ha estado como en las grandes películas comerciales españolas de toda la vida, ¿no? Siempre ha sido como el que ha sabido encontrar en autores, como te decía, como Leo de la Iglesia, o gente así que hacía películas un poco distintas a lo estándar, un poco más underground, digamos. Sería como cobrarles algo que nos corresponde, en el fondo. En el fondo sería un bonus, sería como un bonus que nos dan por todo lo que hemos hecho por esta empresa de los cojones. Si lo miras así, sería eso, un bonus. Nadie se entera, nadie va a salir perjudicado. Me preocupa a dónde va a ir. ¿Cómo a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Me preocupa a dónde va a ir. Bueno, va a ir donde nosotros digamos. Me refiero a la empresa, allí. ¿A dónde va a ir? ¿Cómo lo voy a hacer figurar? Bueno, esa es la historia, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos tú y yo. Primero es que es un tío muy generoso, pero además yo sí creo que es un tío muy listo. O sea, que no se mete en un proyecto por el nombre de nadie, sino porque le gusta el proyecto. Entonces, dice que no a gente muy gorda y dice que sí a gente que no somos nadie. Entonces, generalmente es una apuesta que suele salir bien porque depende más de las películas. O sea, que naturalmente si le llama a alguien gordo, una película le guste, se lanza de cabeza. Pero que también no se pierde una oportunidad. O sea, son estos actores que es difícil que se hayan perdido un papel estupendo. Es un hombre que, como he dicho antes, cuando le gusta un proyecto, cuando se apasiona por él, y yo creo que los temas económicos resultan secundarios. Y en cuanto a el convencerle para que haga un personaje u otro, yo creo que si el proyecto le gusta, no es un hombre que vaya a exigirte un papel por ser más largo, más corto. En fin, tiene muy pocas de esas, los vicios de estrella. Juan, a todos sus papeles, yo creo que le aporta un punto de excentricidad, un punto de picardía, de no saber lo que va a hacer en el siguiente instante. Siempre hay ese elemento de accidente que en el montaje es cuando lo descubres. Yo creo que un actor se ve que es grande cuando tienes 3 o 4 tomas y estás con el montador en el momento más tranquilo de la película y ves que tienes muchas posibilidades. Enhorabuena, Alfredo. El rodaje está siendo un éxito. Creo que tenemos un ganador. Gracias. Me he tomado la libertad de hacerte algunos cambios en el guión. Como verás, los diálogos siguen igual, ¿eh? Solo he cambiado algunas acciones del final. ¿Eh? Esto no es lo acordado. Usted no dijo nunca nada de... ¿De qué? ¿Pero qué es lo que yo te dije? Que ibas a dirigir Torremolinos 73, ¿no? Pues lo estás haciendo. Estamos rodando en blanco y negro, como tú querías. Pero vamos a ver, Alfredo, no seas ingenuo. ¿Tú crees que si no animamos un poquito la película, le metemos un poquito de sexo y hacemos la doble versión para el mercado internacional, voy a poder recuperar mi dinero? O sea, el actor bebé es un escultor de su propia materia y se va formando y se va creciendo con la vida que tiene. Juan es de esa raza de actores, como le pasaba a mi padre, ¿no? Que no se quedan en su casa estudiando libros solamente, ¿no? Sino que, aparte de estudiar mucho en los libros, bebe mucho de la experiencia. O sea, un actor tiene que beberse la Biblia, ¿no? Lo normal en los actores, por regla habitual, es que cuando ya pasan, digamos, una determinada época o una serie de años de oficio, se planteen todo como que ya lo han hecho y entonces no deja de ser una especie de imitación. Un personaje no deja de ser un poco de imitación a otro, ¿no? Y Juan no. Juan se plantea siempre cómo innovar algo, cómo aportar algo nuevo. Juan le da miedo a todos los papeles que aborda. Cuando se mete se pone a trabajar, es que el término es ese, se pone a trabajar. Entonces busca libros, anécdotas, si es de alguien conocido, cómo le conoció, tal. Yo he hecho con él hace poco una película sobre María Zambrano. Entonces, se quería leer la obra completa de María Zambrano. Dice, coño, Juan, que son 2 sesiones. ¿Cómo te vas a leer los 350 volúmenes? Pero ese involucrarse, ese meter las manos meterse de pies y manos en el mundo que va a hacer, eso hace que hay veces que sufre mucho. ¿De qué no se sale? Sí se sale. Pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta.
tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son 2 buenas escopetas. Cuando Juan tiene un día no tan bueno es difícil levantarlo. Lo que pasa es que es muy profesional. Entonces el tío lleva muchas películas, sabe que tiene días buenos y tiene días malos, pero sí que es verdad que Juan tiene este punto de en el momento malo también saber estar y pedir, y sobre todo saber escuchar. Yo creo que Juan tiene la ventaja de que, así como otros actores que llevan muchas películas y que son muy grandes y que han hecho muchas cosas, como que ya no les interesa escuchar a la gente joven, en el sentido de decir, bueno, ¿qué me va a enseñar este tío si total es un niñato? Yo creo que Juan sí sabe ver de otra manera. También es un ser muy temperamental, es decir, que en el mismo momento que te está abrazando y te está queriendo, al cabo de 2 minutos te quiere matar porque se le ha cruzado una cosa y no le sale, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que es emocionante de él, que vive el rodaje como si fuera un niño, ¿no? Juan es un hombre que reflexiona mucho sobre el trabajo y sobre el oficio de interpretar. En vez de haber sido como un hombre que estudió al principio, es un hombre que ha ido estudiando después, ha ido estudiando sobre la marcha y además ha estudiado muy bien. Quiero decir que no ha estudiado solamente psicología, cómo construir el personaje, no ha estudiado solo Stanislavski, sino que de repente para construir cada personaje, para hacer cada cosa, cada película, él se inventa unos mundos extraños y trabaja. Y entonces, aquel actor que era muy previsible se ha convertido quizá en el actor menos previsible que hay ahora mismo en España. Es que también sabes amaestrar pájaros. Se acobarda. Natural. Me extraña, no me conoce. ¿Y ya no baja de ahí? Atienda. Ya. Mira la bonita. Mira la bonita. ¡Paco! ¿No haría tu cuñado un buen secretario? Con el palomo puede. Para la perdiz es corto de entendedera, señorito. En la misma película, Los Santos Inocentes, hay generaciones anteriores que están también buscando una expresividad más moderna en el cine, más humana, más honda, que refleje de una manera más veraz a la sociedad de esa época. Y yo creo que él, sin duda, le debe a sus mayores, digamos, en el cine y en el teatro, toda esa, o parte de esa fuerza. Como también las generaciones nuevas deben a la generación de Juan Diego ese camino tan ya labrado, seguramente con mucho sacrificio. Juanito se convirtió durante el rodaje en el señorito Iván, ¿no? Y entonces a veces era, incluso me acuerdo una noche que le dije, oye, Juan, tío, o te sales del personaje por las noches, y estábamos siempre por ahí, claramente, porque también nos ha unido siempre mucho la noche, que es muy buena. Y ya le dije un día, tío, o sea, esto no puede ser, porque parece que llegamos a un sitio, y dijo, jamón de 3 cruces. Y entonces trajeron un plato de jamón. Esto no es de 3 cruces, desgraciado maricón. Y dice, ay, Juan, tío, o sea, cortate un poco, hecho que ya no estamos en el rodaje, ¿no? Es un poco exagerado esto, ¿no? Pero Juan es la persona más buena del mundo, es incapaz de ofender a un trabajador, ¿no? Recuerde que a las 10 de la mañana, todavía Juan Diego en su casa estaba intentándome convencer de que su trabajo en Dragón Rapide no era perfecto porque en un momento de un paseo a caballo por la playa, lleva ladeada la gorra de plata. Te interesará saber que todos los jefes y oficiales de estas islas están conmigo. Usted será el único que se ponga en contra. Y conmigo está todo el ejército español de Marruecos, leales a su patria, impacientes por alzarse de una vez. Hay un problema con lo de la crítica. La crítica no, el problema no es leerla. Sobre todo en el teatro, ¿eh? En el teatro el problema de la crítica no es leerla. El problema es que te la cuentan los compañeros. Porque tú puedes decidir no leerlo. De hecho, lo mejor es no leerlas. ¿Cómo les tienes que andar leyendo la crítica? Tienes que ir al teatro, coño. Una cosa que se escribe un día y que a fin de cuentas, ¿qué cojones es esto de la crítica? Es decir, la crítica no es nuestra crítica, con lo cual, es decir, está para la gente, pero no para uno, ¿no?
Pero claro, la putada, coño, es que si no la lees tú, nada más ir al teatro siempre hay uno que te dice, ya has visto que... Y entonces, claro, no tienes más cojones que leerla. Entonces, ahí Juan Diego tiene una ventaja, es que como es sordo, nunca se ha enterado, el cabrón, de lo que decían. Mientras tú no has visto lo que decía, tal igual, no se enteraba, el sordo. Pero yo creo que una escuela determinada yo no se la veo. No, ya como no sea esa cosa de la meticulosidad o de lo metódico que es al estudiar los papeles, que posiblemente se crea y sea una escuela. Juan Diego viola las páginas, es decir, si tú ves cómo son los guiones de Juan Diego, son cantidad de notas, anotaciones, subrayados, arrancados, pegados, vueltos a arrancar, grapados, cosido. Aquello no es un guión, es lección de anatomía. Juan es un buen referente como actitud, tanto en la elaboración de sus personajes, en su propio trabajo, como la actitud frente a la carrera, frente al teatro y al cine. Porque es un actor verdaderamente comprometido, implicado con el público. Es decir, toda su trayectoria está revelando que le interesa que lo que llegue al público sea beneficioso para el espectador. Su forma de trabajar, yo creo que es bastante personal. O sea, no es un actor de método. Hay muy pocos actores de método en España. Entonces, estos actores no suelen crear escuela. Lo que son ejemplo a seguir. Yo estoy seguro que hay mucho joven actor que dice, yo de mayor quiero ser como Juan Diego, y yo creo que su pensamiento, incluso el político, les puede influir. Esto no es posible porque no hay nadie. Cada vez que improvisar solo lo que hay. Se han marchado la gente. No hay megafonía. Y si no hay megafonía no se puede hacer. Otra cosa, lo de la megafonía se puede arreglar. No se puede arreglar. Oye, pero mira, si la gente quiere ver a Carrillo con megafonía, sí megafonía. Nos ha explicado que hay allí camaradas que están recogiendo dinero para las pérdidas. Son muchas pérdidas. Somos solamente dos camaradas gritando ahorita, pero... Todo el partido ha estado trabajando con enorme tesón, sacrificio e ilusión para hacer esta fiesta del partido. Mi madre cuando yo era de izquierda derecha, porque no puede que no entendía de eso. Y mi padre pues era un poquito por así, pero tampoco. Eso lo hace de nosotros, porque nosotros, como teníamos el bar en la esquina, esta esquina de aquí, enfrente había un cuartel grande de la Guardia Civil. Y nosotros veíamos las palizas que le daba a la gente y nosotros empezamos ya ahí a revelarlo. A revelarlo. Y nosotros lo revelamos. Cada vez que venía ya estaba mi hermano Madrid. Pero este ya se fue con los cables metidos aquí, que esto no era justo. La ideología de Juan y la mía son como un capote. Él es más rojo que el lado rojo y yo soy un poquito rosa, como la parte de atrás, ¿sabes? No he llegado a tener la contextura, porque él es más rojo que una muleta. Es un agitador en el sentido de juntarse con la gente. Yo creo que Juan vive de acuerdo a su ideología, ¿no? Tiene una coherencia y eso se traduce en su trabajo. O sea, Juan es una persona que primero porque disfruta con ello, ¿no? La coherencia yo creo que no es un problema de militancia, de decir, no, es que hay que ser coherente. No, es que uno disfruta siendo coherente, duerme bien por las noches o por el día, lo mismo, depende cómo a qué hora vivas, ¿no? Y entonces yo creo que a Juan le pasa eso, o sea, Juan disfruta haciendo su trabajo y luego aparte tiene un empeño en que el cine no es solamente un espectáculo de diversión, ¿no? Sino que es algo que es un vehículo subversivo, es un vehículo para cambiar la sociedad, ¿no? De joven era distinto. Lo que pasa es que como se cambia, ya cuando Hombre, de cuando joven fue era cuando un pensó... niño chico, un niño chico porque le gustaba mucho ir a la iglesia y le gustaban todas las cosas, y ahora pues es todo lo contrario. Él fue monaguillo, ¿no? Sí, fue monaguillo. Sí. Yo una vez fui, que trabajaba con Concha Velasco, que era chica, no pude entrar en el teatro porque era chica y no pude entrar, me estuve en el camerino, y tenía el libro de Kempi de Camino. Y le dije, digo, Juanito, ¿y esto? Dice, eso déjalo ahí. Pues déjalo ahí. Por eso digo que tanto no hace. Después fue ya cuando fue cambiando la cosa. Hombre, Yo ya me vine para Sevilla. Y la no sé película, nada. que Somos hizo de distintos. Juan de la Cruz, ¿cómo se llama? Qué hermoso es el cantar de los cantares. ¿Quién pudiera escribir algo así? Perdón.
son, señor. ¡Perdón! ¡Qué vanidad! ¡Qué vanidad! ¡Qué vanidad! Entonces Juan estaba un poco, era un tío muy generoso y muy entregado y muy de ayudar a la gente y tal. Y una noche le pillé que andaba con un spray y que iba a hacer unas pintadas una vez que había un estado de excepción, de los miles que hubo en el Franquismo. Y entonces me lo encontré en Santa Bárbara y dije, ¿dónde vas con ese artefacto que te lleva envuelto en un periódico? Digo, vamos ahí. Y entonces empezamos a hablar y estuvimos toda la noche hablando y ya ahí se metió en el PC, estudió marxismo y sin parar. Y me acuerdo una noche perfectamente estando en mi casa yo, con la que entonces era mi compañera y tal, y venir una actriz de Gloria Berrocal, concretamente, a decir a que no sabéis quién ha entrado en el partido. ¿Y quién? Y Juan Diego. Y dijimos, no puede ser. Juan Diego está en el partido. Joder, y para todos fue una alegría enorme porque era, ya te digo, entonces un actor bastante conocido. Me parece que debió ser en los años 60, en plena época de la lucha antifranquista, las asambleas clandestinas, las reuniones de actores, de escritores, de pintores, en fin, la agitación estudiantil, todo aquello lo vivimos cerca y muy a fondo, ¿no? Ahí conocí yo a Juan y también me di cuenta del calibre de su integridad humana, de su fervor hacia muchas cosas y entre ellas hacia la lucha por las libertades privadas y públicas, ¿no? Si nos encontrábamos siempre en las manifestaciones, en historias, siempre en follones de esto, ¿no? Como es habitual. Juan Pliego le llamaban entonces, pues iba siempre con un pliego de firmas, ¿no? Lo que sí recuerdo es que al poco tiempo de Juanito, de Juan Diego entrar en el partido, inmediatamente se erigió un poco en no sé si yo no estaba en su sector, pero sí que notaba que era uno de los protagonistas del sector. O sea, lo que proponía Juan, lo que Juan además tenía acceso a, digamos, a determinadas esferas que los demás no teníamos acceso. Le pasaba un poco a Juan lo que le pasaba a Paco Rabanne, ¿no? Que Paco Rabanne era un miembro del partido significado, pero al mismo tiempo era un miembro respetado de la industria cinematográfica. A Paco Rabanne le perdonaban lo que no nos perdonaban a ninguno de nosotros. A Juan Diego, en determinados momentos, también le podían perdonar. O sea, si a Juan Diego sabíamos que si entraban en mi estudio y estaba allí Juan Diego, pues intentaría echar tierra sobre el asunto para que no surgiera en la prensa que Juan Diego había sido detenido en una reunión clandestina. Mientras otros éramos simples compañeros de viaje de la situación, él era uno de los que primero ha tirado del carro con todo su esfuerzo. Yo conozco a Juan casi en la huelga de actores. Hubo otra huelga posterior en el 75 porque intentaban fusilar a alguien, entonces el régimen. Y recuerdo que Juan, Diego y varios salimos de la vida sueño, que estábamos haciéndolo juntos, y nos fuimos a la calle Preciados, allí montamos un tenderete, y entonces a Juan lo detuvieron un poco. Y yo me escapé, y aunque me trincaron al final. Y entonces cuando llegamos al teatro, llegamos un poquito tarde al teatro, y estaba Tamayo muy preocupado, el hombre, y me acuerdo que le dijo, Juan, te vas a complicar la vida con eso de las complicaciones obreras. Y yo le decía, son comisiones obreras, don José. Y decía, Eso, las complicaciones obreras. Gracias a Juan Diego, los actores descansamos un día a la semana y en el peor de los casos hacemos 8 funciones a la semana. Pero es que en aquellos momentos se hacían 14 funciones a la semana. Es decir, no había día de descanso y se hacían 2 funciones diarias. Es decir, aparte de todo, es una huelga que es la primera que desmonta el sindicato vertical y es una huelga claramente dirigida contra el epicentro del franquismo. Juan era como muy mitinero. A él recuerdo que le gustaba mucho pues enardecer al auditorio, ¿no? Y usar pues unas soflamas de gran envergadura como actor. Y luego pues convencía mucho. Y era una persona que se movía por fervores privados, ¿no? Sobre todo por esa especie de afabilidad que él tenía, para conectar con la gente y reírse, y luego para estar muy serio y organizar algún tipo de acción. Debemos, vamos a matar a Franco.
por nuestro honor, por nuestro dolor. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar a Franco. 4-3, señores. Y ahora explícame eso de la democracia burguesa, esas papas rochas. No ha sacrificado determinadas ventajas profesionales que podía tener por un posicionamiento político muy concreto. Claro, en épocas muy jodidas, claro. Ahora ya no se ve la cosa tan difícil, pero ha habido épocas muy crudas y muy duras en ese sentido, y posicionarse políticamente donde se posicionaba Juan, pues era muy complicado para tener una carrera profesional luego con continuidad. Probablemente, no digo sin conocimiento de causa exacto, pero habrá estado en muchísimas listas negras, ¿no? Prohibido trabajar con este pájaro. Ahora vetado, llega un momento que lo vetan, ni trabaja en televisión, ni cine, ni teatro. 2 años sin poder trabajar en ningún sitio. ¿De dónde como? ¿Qué he hecho? Digo, porque ha estado vendiendo el mundo obrero, la han pescado y está metido en la Puerta del Sol en el calabozo. Lo pueden arreglar, no se lo meten en la cárcel. Y mi madre, pues bueno, pues se escucha en burbuja, porque es que yo hace 48 años. Para este pueblo, hace 40 años. A Juan no me dio la gasto. Que te la devolución, no te era para mi madre, no estamos. Mi madre le da vergüenza salir. Pero para que no te lo que chiquillo, pero tú sabes. Pero para que yo y hago a mi madre y dice, tú. Si esto no justifica tu orgullo para ti, hombre. Y una de las veces que fue a Rusia, vino también un poco cambiado, que ya no es tan severo como al principio. Yo no voy a recordar ahora, no voy a descubrir nada, Juan, tranquilo. Un viaje que hicimos a Moscú, en la Comisión de Cultura del Partido Comunista, y Juan era el presidente, era el secretario general, era la pasionaria del grupo. Y entonces el pánico que a Juan le dan los aviones, que es superior al mío, que ya es decir, pues hizo que Juan llegara en unas condiciones a Moscú físicamente un tanto alterada, ¿no? A partir de ahí, toda aquella peripecia de nuestra estancia en Moscú es algo que algún día habrá que contar, igual, pero en términos más bien jocosos. Yo creo que ese espíritu combativo y guerrero y anárquico y revolucionario está ahí, y estaba sobre todo en la elección de las películas que hace. ¿Para qué quieres ir a Tombuctú? ¿Huyes de la justicia o es que buscas algún récord? No, quiero irme lejos. Estás solo. ¡Ja! Un depresivo. ¿Y para eso quieres ir a Tombuctú? Prueba a subir el Tourmalet con 40 grados, deshidratado y con cagaleras. Eso sí que es la soledad. No, gracias. ¿Qué cojones? Tombuctú. Allí tendrás al ejército, los rebeldes, los curas, las ONGs, el Club Mediterráneo, que es lo más peligroso porque está lleno de divorciadas. Igual de solo y vas a estar en Benidorm. ¿Y qué hago? Matarme como Hemingway. Joder, ya se me ha quemado esto. ¿Qué cojones Hemingway? Hemingway era una nenaza. Un tío con 2 cojones era Belmonte. El día que vio que no se le levantaba, se montó 8 horas a caballo para comprobar que estaba en perfecto estado físico. Y cuando llegó a su casa, se pegó un tiro. El suicidio sigue siendo una solución burguesa. Todavía estamos en el siglo del anarquismo, compañero. Y el final natural del anarquista es el garrote vil. ¿Cómo? Siempre hay como una vinculación muy directa a él con el Partido Comunista, eso es inevitable. Entonces, cuando entra a un bar, ya sabe él directamente si el camarero es del PP o no. Es como una cosa que lo tiene totalmente controlado. Si le saludan, le tratan bien, le ponen una tapita de jamón, sabe que es de los suyos. Si le tratan mal, sabe que son del PP. Hay muchas veces que te llaman por la noche, sobre todo por la noche y tarde, para decir, oye, vamos a organizar, no sé qué. O sea, siempre que llama Juan, fundamentalmente suele ser para temas de respuesta a determinadas cosas, ¿no? La democracia en el teatro español le debe muchísimo a Juan Diego. Porque si Juan Diego hubiera utilizado todo el tiempo que utilizó en recopilar firmas, reunir asambleas, habilitar cédulas clandestinas, escapar de la policía, luchar por la legalización del Partido Comunista, vertebrar la cultura dentro del Partido Comunista, cosa que es, sin duda alguna, una de las plataformas sobre las que se puede entender el escaso grado de cultura que tenemos en este país. Pero el escaso grado, desde luego, se debe a gente como Juan Diego. Quizás si Juan no hubiera estado tan introducido dentro de la ideología y tan significado como portavoz de alguna forma de una ideología política determinada como era el Partido Comunista, quizás Juan hubiera podido tener una proyección internacional
que no ha tenido. Yo, en mi opinión, ha sido un poco el precio que ha tenido que pagar Juan por ser fiel a su ideología. Ambos somos expulsados en el mismo tiempo. En un momento nos expulsaron a los dos del PC y ninguno hemos buscado fuera del PC nada. ¿Qué hace aquí, Tato? Mi mujer está muy mala, socio. Tiene que echarme un cable. ¿Por qué no la llevas al hospital? Porque allí no me dan lo que le hace falta. Necesito dinero. Mira, hay una medicina muy cara, ¿no? Parsita. Se perdieron las que nos dio el médico y no me dan más. Te lo juro por la chiqui. Esto no es ninguna solución, Tatón. Yo pues necesito el dinero. Me he enterado de algo que te puede interesar. ¿El qué? Cuéntamelo. Si no me das 10 talegos, no te cuento nada. No juegues conmigo, Tato, ¿eh? Sé quién quemó la ropa del Maquea. La que llevaba la noche que mataron a tu hijo y que se llenó de sangre. Te lo digo por 10 talegos. Se llama Isabelita la monja. ¿Sabe todo lo que pasó? No me puedo encontrarla. Se marchó hace 2 meses a Sevilla. Está haciendo la calle en la Alameda. No te lo estarás inventando, Tato. ¿Para qué no? Antonio, tú me lo darías de todas formas. Pero humanamente, Juan Diego ha aportado una cosa que es necesaria en nuestra profesión. Y que no digo yo que esta profesión no tuviera. Y no digo incluso que ahora no lo tenga, ¿no? Pero Juan Diego es uno de los exponentes más importantes de la generosidad y de la solidaridad entre actores. Juan es un tipo tan entrañable, tan maestro, tan padre, tan tío, tan bormujo, tan todo, que esa misma noche terminamos en mi casa, Juan hablándome de lo difícil que era la profesión, quitándome de la cabeza, pero diciéndome que me viniera. Se tomó una botella de Johnny Walker casi entera que tenía mi padre de cuando navegaba, de etiqueta negra, y le dijo a mi padre que no se aferrara a sus deseos, que yo me vendría alguna vez a Madrid. Y así fue la primera visión, el primer contacto con un actor profesional, la primera vez que alguien me dio un abrazo y me dio un beso. Que eso es una cosa, en el País Vasco ni los padres te daban un beso. Y que me llamó hijo, además. Hijo, tú vas a ir a Madrid y cuando estés en Madrid y te sitúes y todo eso, tú me buscas. Además, Juan ha ayudado a actores jóvenes y actores viejos, no que les haya ayudado por sus consejos, sino que se han gastado fortunas en defender y en ayudar a gente como, bueno, es que no quiero dar nombres porque eso siempre es complicado, pero vamos, monstruos de la escena española y iberoamericana. Juan les ha ayudado a pagar pisos, en fin, a pagar bodas, a pagar separaciones, sobre todo copas. Si le pagasen a Juan las copas que ha invitado, le daban la fábrica Bacardí para él. Un día estábamos en el Boccaccio tomando una copa, los dos, tranquilamente por la noche. Y de repente aparece un amigo de él. Yo también lo conocía, pero era muy amigo de él. Entonces venía con una tragedia terrible que le faltaba dinero, no sé si lo echaban de la casa, o no sé exactamente qué era lo que le pasaba. Pero que era muy, muy fuerte lo que le pasaba. Entonces, Juan dice, bueno, tómate una copa, tranquilízate, a ver se está en la copa, Juan se queda pensando así. De repente me toma el bolsillo así y dice, oye, toma. Lo único que tengo es el coche y te lo regalo, te doy las llaves y mañana arreglamos los papeles y lo vendes y ya está. Me he pasado la vida conociendo actores sevillanos que venían a Madrid a buscarse la vida y siempre tenían a Juan Diego como salvoconducto. Sacar el salvoconducto de Juan Diego era un punto en Madrid, ese Madrid de la movida que tanto se habla. Cuando alguien venía de parte de Juan Diego, cuando alguien aparecía de parte de Juan Diego, todo el mundo decía, cuidado, hay que decir, esto era importante. Y me acuerdo que se me acercó un día y me dijo, Antonio de Chen. Me quedé mirando y digo, sí me acuerdo de tu nombre. Me había visto en un Valle Inclán, en La Rosa de Papel y en La Cabeza del Bautista, que eran 2 de las 3 obras que se montó aquí en el Centro Andaluz de Teatro. Llegó, se acordaba de mi nombre, me había visto, digamos, 2 meses antes y además me dio un repaso, sobre mi interpretación, que era lo que tenía que arreglar,
y qué era lo que tenía que hacer con mi voz y tal y cual. Y me dejó totalmente, por un lado, encantado y por otro lado, alucinado de que realmente tuviera esa memoria y tuviera tan pendiente lo que era la interpretación como para darme esos detalles. Yo recuerdo que yo en esa función, al principio hacía un personaje que se llamaba Yegorushka, que era un personaje de 2 líneas, era un personaje muy pequeño, episódico, prácticamente anecdótico, absolutamente prescindible. Pero por esos azares de las cooperativas, para dotar de más contenido mi presencia allí, el aguantar aquellas noches de ensayo, se decidió que yo era sustituto, como digamos de alguna manera coach o de algún, bueno, sustituto de un personaje más importante que era el de Borkin, que en aquel momento lo interpretaba Fernando Chinarro. Pero como las cooperativas tienen muchos problemas y uno empieza a ensayar y termina, que se puede pasar un año hasta que estrenas, como así ocurrió, pues hace que la gente tenga otros trabajos. Y en aquel momento Fernando Chinarro tenía los payasos de la tele, y tenía una gira con los payasos y tenía que dejar la cooperativa. Se suponía que por el acuerdo tácito que habíamos tomado entre todos yo era el sustituto. Y cuando llegó la hora de sustituirme, toda la compañía estaba absolutamente de acuerdo en que yo no fuera el sustituto. Pues tócate los cojones. Es decir, así de claro. Es decir, me quedé, como dice Sabina, más triste que un torero al otro lado del telón de acero. O sea, en aquel momento para mí se hundió el mundo. Y de repente vi que Juan Diego se levantaba y dijo, aquí hay un acuerdo con este chico y ese acuerdo hay que cumplir. Y si este chico no hace Borkin, yo no hago Iván. O sea, para mí en aquel momento nadie en la vida, nadie había dado tanto por mí a cambio de tan poco. Nadie en la vida, nunca nadie, ¿eh? Y nadie todavía ha hecho más que Juan Diego. Yo creo que todos los amigos de Juan Diego en algún momento podemos decir, yo sobreviví a Cabeza de Vaca, ¿eh? Porque ese es un punto, yo creo que donde digamos, se le juntan los mares. En Cuba, cuando dicen que se juntan los mares, quiere decir que en Pacífico y Atlántico se juntan en la isla, entonces es cuando es la situación que provoca los huracanes y demás, ¿no? Yo creo que Cabeza de Vaca es un momento de Juan totalmente agitado en el que había que estar ahí, bueno, pues arrimando un poco el hombro desde aquí, desde España, sabiendo que él estaba pasando por una época verdaderamente conflictiva. Yo recuerdo la época de Cabeza de Vaca. Estaba absolutamente fascinado con el proyecto y con la película, que luego no resultó probablemente lo que él pensaba, ¿no?
pero yo creo que es parte del juego, ¿no? Estos actores, este tipo de actores, es lógico y es esperado el que se metan en este tipo de proyectos. No es excepcional. Yo creo que lo excepcional es lo contrario y lo raro es aquel que se queda en su casa esperando a que le llamen para hacer un capítulo de televisión bien pagado. O sea, yo creo que los actores como Juan Diego están constantemente en búsqueda de nuevas formas de expresión, de tomar estos riesgos. A mí Cabeza de Vaca me cambió la vida. Si no llega a ser por Juan, esto quizás ni siquiera lo sepa. Si Juan no llega a temperar, todos terminamos locos en la selva intentando hacer películas así. Esa fue la vía Aguirre, la vía Herzog de Juan Diego. El mundo hacia el más allá. Pues entonces tú sabes que cuando se ha visto para la racha de que para todo por su pueblo. Juan llegó a un momento que tuvo... Yo, cuando estaba para la racha de emocionalmente y ven aquí. Se purificaba por aquí. ¿Y aquí qué es lo que hay aquí? Aquí dice palabrota y cagarse los muertos de cualquiera. Tuvo un momento que dice, ¿dónde me pongo otra vez? Pues yo se vino aquí 5 o 6 meses. ¿Sí? Vino. Y empezó a se metió en un caseto que hizo de libro y ahí se metía a estudiar y nada más que estudiar y venga a estudiar y patio dándole vuelta y Samó preparándose. Y total, que a los 6 meses dije que yo le voy a empezar otra vez por el camino y salir otra vez para Madrid. Y empezó otra vez como de cero. En ese sentido, Juan Diego es el que es un poco líder y siempre ha sido un poco líder. Nosotros no podíamos ver flaquear a Juan Diego. Está en un momento lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Un momento un poco desquiciado. Y para ese personaje que tenía que hacer, el Villescusa, el cura inquisitorial y ultramontano del Rey Pasmao, bueno, pues estaba en una sensibilidad a flor de piel absolutamente que le vino como anillo al dedo. No es lógico y natural que Dios, indignado por los pecados de nuestro rey, nos castigue haciéndonos perder la batalla y dejando que nuestra flota sea asaltada por los corsarios ingleses. No veo la lógica por ninguna parte. ¿No? Entonces, padre Almeida, ¿no cree su paternidad que Dios castiga a los pueblos por los pecados de sus reyes? Más bien creo que los castiga por su estupidez y la de sus gobernantes. Él los ayuda cuando estos no son estúpidos. ¿Y de la intervención del diablo? ¿Qué me dice? Esta reunión, el diablo la convocó. Perdón, señoría. Quise decir, la provocó. Y el diablo padre Almeida la mantiene. Y el diablo suscita muchas y muy graves palabras que aquí se están pronunciando. Padre Villascusa, la presencia del diablo no constituye ninguna novedad. El Señor está por todas partes, pero el diablo anda siempre detrás. Circuitos Diego es una manera de entender la vida comprometida, fundamentalmente con todo, pero con todo. Es decir, no solo con la gente que te afecta o te atañe, sino con la gente que no te afecta y no te atañe. Circuitos Diego consiste en tener una ideología, en tener una manera de vivir, en tener una propia personalidad, en respetar las de todos los demás y en entender que hay varias cosas absolutamente básicas y absolutamente irrenunciables, como son la libertad, la igualdad y yo diría que incluso la fraternidad. Hubo una época nocturna, trasnochada, absurda, sobrepasada, en la que terminábamos las borracheras o las juergas o las reuniones leyendo a Alfonso Vallejo o leyendo poesía, cosa menester en el que Juan es harto hábil y harto experto. Me recuerdo toda la infancia como en eso, en unas ferias del PC con Juanito al cargo de todos los niños, de todos los hijos, de todos los cantantes que estaban ahí dando el espectáculo. Entonces, pues, cómo nos compraba cosas en las casetas y nos daba pescozones porque tiene eso que llaman la ternura carpetobetónica. Es un poco incapaz de decir cómo te quiero, entonces lo que te dice es hijo de la gran puta. Porque es muy, no sé cómo decirlo, de ternura carpetobetónica, que es que no demuestra el amor a golpetazos. Tremendo, muy supersticioso. Por ejemplo, él está actuando
o no actuando, estás en un restaurante y le pones un plato de aceitunas delante y se pone enfermo. Pero enfermo, ¿eh? Se pone pálido y todo. Quita esa cosa de ahí. Tiene este rollo de actor que acompaña la superstición a todas partes, y una de las anécdotas que recuerdo en Smoking Room era que en una escena que estábamos rodando en un baño, hubo un momento en el que era un baño que estaba atrechado y uno de los espejos se cayó y se rompió cuando no estaban ellos actuando. Pero claro, un espejo roto puede ser el peor de las pesadillas de un tipo con mucha superstición. Entonces, básicamente lo que tuvo que hacer Juan es entrar y mearse encima del espejo en medio del baño para romper la mala suerte, con lo cual el equipo de arte vino inmediatamente a mí a decirme, yo no voy a limpiar eso. Yo me recuerdo otro día que era la fiesta del partido. Entonces fuimos a la recepción los dos. Y yo pasé por su casa, nos fuimos juntos. Y al llegar, yo llevaba mi invitación y él la suya. Y le faltaba todo alrededor de la tarjeta, estaba todo como los ratones. Parece que se habían comido los ratones. Todo hecho añijos, así donde quedaban nada más que las letras. Entonces de repente yo le doy la tarjeta mía, le da la de él, y dice, pero camarada, ¿qué es esto? ¿Cómo está esta tarjeta que has hecho con ella? Dice, ¿qué voy a hacer? Dice, lo saqué para hacer los filtros de los porros. Cuando yo conocí a Juan Diego, vivía en un apartamento del Paseo de la Castellana 188, que era un minúsculo apartamento que tenía eran dos ambientes que se llamaba entonces en aquella época, en los 70, 95, 80, por ahí, ¿no? Consistía en un ambiente que era un salón con una puerta corredera que daba a un dormitorio, con una puerta que daba a un cuarto de baño, y luego una cocina de fuelle en donde había una placa eléctrica, una nevera y unos armarios de cocina y punto. Nada más, ¿no? Yo siempre había ido a esa casa de noche, siempre, muy de noche, ¿no? Entonces estaban las persianas bajadas siempre, las cortinas corridas siempre. Es decir, era una casa que tenía, digamos, todo el fondo sur de la casa, según lo veías y tal, todo el frente era toda esa pared y tal, las persianas que unían el salón y el dormitorio, digamos, ¿no? Entonces consiguen que de Juan Diego Castellano 188 y nos planteamos hacer la mudanza. Entonces quedamos con un tío que tenía una furgoneta, que además era un tío que trabajaba en teatro, que en los momentos de paro, el Picorota, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, me cago en la leche, pero vamos, el Picorota, porque tenía esta cosa sevillana de el Picorota, que imagínate tú, como el piñonate, como decir, el cabezón, es decir, el zorrillo, Iñaki Miramón, también que viene de circuitos de Evo también, el zorrillo del Nervión, Iñaki Miramón, bueno, una serie de alternativos, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer la mudanza. Entonces, llegamos a las 3 de la tarde a casa de Juan Diego para empezar la mudanza. Una hora poco frecuente, porque en una hora en la que Juan Diego siempre ha estado, o casi siempre ha estado dormido, para empezar, digamos, como a las 5 de la tarde para prepararse ir al teatro, y entonces ya toda la noche de vida y luego por la mañana a dormir. Es decir, se trata de invertir los términos de noche. Entonces, Juan Diego, ¿qué cojones me estás hablando de que trabaja y de qué tal y de cual? Y dice, no, cuidado, que cuando hablamos de que estábamos tomándonos ese barco de ginebra, se estaba trabajando, ¿eh? Es decir, no se estaba viendo, no, ¿qué coño? Estas noches eran noches en las que se hablaba de todo, pero se hablaba hasta la saciedad de determinados temas, ¿no? Bueno, pues llegamos a hacer la mudanza. Y entonces Juan Diego se levanta y llega a ver la puerta y dice, joder, ¿qué hora es? 3, son las 3. Ahora que hemos quedado, ¿qué hora va a ser? Joder, bueno, pues está, pues ya, bueno, me voy a duchar. Entonces se mete en el cuarto de baño. Mientras tanto, una compañera, Ángela Torres, y yo, que éramos los que le habíamos ayudado a hacer la mudanza, me dice Ángela Torres, vamos a subir las persianas y tal, para ver mejor, para que no nos dejaran nada. Subimos las persianas, abrimos las cortinas y dejamos que entrara la luz como ahora. Y entonces yo nunca me olvidaré de Juan Diego saliendo del baño y diciendo, ¡la pared! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la pared? Creía que había volado el edificio. Porque no había abierto las persianas nunca. Yo creo que debía llevar ahí, no se habla de años que vivía. Entonces ya cuando le preguntamos decía, pero Juan Diego, tío, de verdad que nunca habías abierto. Dice, nunca he abierto la ventana y abrí yo la ventana. Sí, mira lo que hay de enfrente, un bloque de oficinas desde ahí, a una cámara de fotos me hacen fotos. ¿A ti quién te va a hacer fotos? Voy a esta suerte de la mañana, ¿pero quién te va a hacer fotos? Pues los paparazzi, ¿qué va a hacer? Los paparazzi. Digo, pero los paparazzi, Juan Diego, pero por el amor de Dios, Juan Diego, sí que no viene. Vete a saber. No había abierto nunca la ventana del apartamento. La imagen suya, te lo juro, diciendo, ¡la pared! ¿Pero dónde está la pared?
porque así es la metamorfosis. Y serena. Cuando fue la historia, me parece que era cuando la historia de la OTAN y tal, ¿no? En un momento determinado, pues él se veía, él, vamos, y todo un grupo de gente, de actores y tal, en un encuentro en el que estaba Felipe González, ¿no? Pues le reprochó mucho de repente y dije, oye, joder, es que tú nunca, vosotros siempre solamente vais a los sitios grandes a hacer campaña electoral, nunca sabéis lo que pasa en los pueblos, en los pueblos. Por ejemplo, tú a Bormujo no has ido nunca, le dijo a Felipe González, ¿no? Y entonces Felipe González dijo, bueno, muy bien, pues voy a Bormujo. A ver, la agenda. Entonces miraron la agenda a la secretaria, al secretario, quien fuera, ¿no? Pues tal día tal día no puede, tal día, bueno, tal día sí puede. Y dijo, pues tal día voy a Bormujo. Y Juan Diego se quedó así pensando y dijo, no, ese día no puede ser que tengo yo doblaje. Lo cual, y todo el mundo me imagino, se quedó así como diciendo, uy, mira cómo le dice al presidente del gobierno. Y digo, que no, y pues es igual, él tiene trabajo y yo también, ¿no? En aquellos tiempos, además, la diversión nocturna, estamos hablando de los años 80, por ahí, era o las casas de putas, o los bares de gángsters, o los bingos. Entonces, casi siempre, porque tampoco nosotros hemos sido muy heavy metal así, acabamos en el bingo. Y el último día, sin un puto duro, había que pagar la cuenta como fuera y debíamos, el grupeto lo formábamos 3 actores y una actriz. Nos quedaban 500 pelas entre los 4. Y yo, aterrado, yo dije, bueno, pues, con estas 500 pelas, yo que sé, no nos pongamos en Telegrama a tus hermanos, joder, por favor, hagamos algo de esta situación. Esto es la hostia, yo me he venido aquí de gira, voy a acabar para adelante, yo qué sé. Espera, y entonces dice el tío, ya sé lo que vamos a hacer, cafón, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir al bingo de la Unión Ciclista. Digo yo, ¿qué? ¿Al bingo de dónde? Dice, vamos al bingo de la Unión Ciclista. Y yo, me cago en la leche puta, ¿pero qué no vamos a ir al puto bingo? Bueno, en aquellos tiempos, además, me acuerdo que el cartón me parece que debía de costar 100 pelas, o sea, algo así. No me acuerdo exactamente el precio. El caso es que se produjo una situación en la que más o menos teníamos la oportunidad de jugar el último bingo de la noche, que era un bingo que en aquel momento se pagaba como a 40 y tantas mil pelas, era una barbaridad. Es decir, con eso pagábamos el hotel de todos y tal, y dice, bueno, a ver, te lo vas a jugar tu cabezón. Lo vas a jugar tu cabezón porque tú tienes muy buena suerte. Entonces coge el calzón, lo arranca, se lo pasa por aquí, se lo pasa al otro por la chepa, pega 4 gritos en el bingo. ¡Pasa, olla! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que también no estamos! ¡Espera! Juega, juega. Bueno, yo nunca olvidaré que yo canté bingos con el número 58 que vi en pantalla. Dice Juan, digo, ¡ahí lo tienes, cabezón! ¡Ahí lo tienes! ¡Modé! ¡Yo polla! ¡Bingo! ¡Bingo! A pegar gritos. ¡Grita, hostia! ¡Grita, hostia! ¡No eres poco, grita! 45.000 pelas. En la mano. Y me caían lágrimas por los ojos. Vamos al Hotel Corona Aragón y lo primero que hacemos es pagar la cuenta. Y luego vaciamos los 4 minibares. Eso es civilización. Él no habla mucho de su familia, pero sí de Bormujos. Sí, como que Bormujos crea una calidad, un cuerpo, un estar, ¿no? Y luego Juan ha sido andaluz militante en el sentido más universal, ¿no? Juan ha entroncado su Andalucía y su dicción con América Latina, la ha expandido por España. Quiere decir que es un andaluz en ese sentido, es un andaluz universal, como corresponde a un... Sin embargo, no es ni capillitas, ni pejiguero, ni come torta, ni te está todo el día dando la murga, ni... Eso sí, las regañar de Bormujos son las mejores que hay en el mundo. Y eso no se discute, ¿eh? Vamos a tener la cosa clara. Juan era partidario de ese andaluz que no es el andaluz que más se nota. Estaba en contra de lo exagerado, el andaluz ocioso, chistoso. Todo eso estaba un poco en contra de su manera de ser y de mi manera de pensar. Era más partidario de ese andaluz melancólico, retraído, que es el verdadero andaluz, el andaluz de Luis Cernuda. ¿Pero tú crees que el carácter le ha cambiado o ya era así de pequeño? No, es así siempre. Es así siempre. Lo que pasa es que ahora, vamos, yo me supongo que será harto. Yo no sé la estatura que tiene, pero supongo que estará muy delgado. Para estar en la línea de artista. Y un hombre que donde va, allí llega y ahí llega. Y él decía que hasta que no fuera más mayor, no podía llegar a la cima.
como usted está pasando ahora. Lo que lo diferencia de todos los actores, tanto americanos como españoles, y lo que es una característica solamente de él es que yo creo que es el único actor que no tiene móvil. Y espero que siga igual, porque yo creo que eso le mantiene con fuerza, porque todos somos esclavos del móvil y yo creo que todos los que estarán viendo este documental saben que es muy difícil localizarle. El otro día en Málaga yo hice una presentación simplemente de un premio y Juan vino llorando y me dijo, es que lo que tú dices, es que como tú lo dices, lo que tú dices, cabezón, es que es una cosa estupenda. Esa cosa que ya es... que hemos decidido que la vida a partir de ahora es encontrarnos, tener la suerte de encontrarnos en algún trabajo y luego tener la posibilidad de demostrarnos que nos queremos. Y eso no es, quiero que se entienda, porque Juan va a decir, hombre, parece que estamos aquí todo el día. No, no es una cosa sobona, ni no es una cosa de profundo respeto, es una sensación rara. A mí me colma y me gusta, que es admirar profundamente, muchísimo, a alguien al que quieres mucho también. Yo soy actor gracias a Juan Diego, entonces yo tengo la suerte de que mi maestro está vivo y que todavía me puede dar una manita de hostias cuando no hago las cosas bien. Y cuando no hago las cosas bien, además, él con una elegancia infinita, pero se encarga de hacerlo tal. No sé si fue el Bomba o fue el Gallo, un torero de estos, le preguntaron, maestro, ¿cómo está el escalafón? Y dijo, el primero yo, después Naide y después todos los demás. Y entonces yo siempre digo que primero está Juan Diego, después no hay nadie y después estamos todos los demás. Lo que pasa es que Juan ha dado una pirueta en la vida y nos ha demostrado que es posible sobrevivir a ser actor. Y esa es la última gran lección de Juan Diego, que en lo personal no se ha venido abajo con la profesión, al contrario. Juan ha entrado en la galería de los grandes desde una vivencia grande, desde un quiebro en la vida grande, desde un aprendizaje a través de los personajes grande. Por lo menos así lo veo yo. Y la gran lección que nos ha dado Juan es que se puede ser un grandísimo, grandísimo actor, una gran persona y no morir en el intento, es decir, no terminar siendo una calamidad al que hay que llevar arrastrando por ahí porque se ha dejado todo. Y si son las 2 de la mañana, suena tu móvil y es Juan Diego... Algo malo pasa, tío. Si a las 2 de la mañana Juan Diego me llama, yo preparo la bolsa que no sé cuándo regresaré. Juan, aquí lo dejamos. Muchas gracias.